días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. Voy a conversar en la primera parte de este programa con Luigi Pizzella, presidente de Conindustria. Ese Pizzella es italiano. Italianísimo. Italianísimo. Pero nacido acá en Caracas, en los Magallanes de Catia. En el barrio Italia. No era el barrio Italia, pero en los Magallanes, de donde nació también el equipo Navegantes del Magallanes. Claro. Y hay muchos italianos en Venezuela que nació ahí. Muchísimo. Y ya vamos por hasta tercera generación. Ya van por la tercera generación. Y eso en toda Venezuela. Así es. Fuimos parte, conjuntamente con otros países, de formar lo que es el país. Y ahora dispuestos a que el país retome la senda. ¿Qué recuerdas tú de tu padre aquí en Venezuela? Yo recuerdo que mi papá me comentó, mi papá fue zapatero ambulante. Ese fue su primer trabajo. Y él me cuenta que él recorría los barrios a pie y reparaba zapatos. Eso me marcó. Después de ahí, él prosiguió, montó un tallercito de reparación de calzado cuando en Venezuela se reparaban los zapatos. Después montó una fabriquita y bueno, nosotros con el tiempo regresamos a esa industria que hoy está bastante disminuida, pero está allí. Pero tú entraste en la industria. ¿Perdón? ¿Tú estás en la industria todavía? Todavía estamos en la industria, es familiar. Como te dije, muy competida, pero aquí estamos ahora en representación de Conindustria. Me corresponde ser el vocero de los industriales del país y bueno, tratando de generar políticas públicas para regresar a lo que fue Venezuela en un momento muy próspera. Cualquier actividad económica acá en el país era muy próspera y en eso es que andamos. ¿Y en ese momento cuál es el ritmo de la industria? Mira, la industria hoy por hoy está algo disminuida, muy competida, trabaja o utiliza un 31% de su capacidad instalada, es decir, tiene cerca de un 70% de capacidad ociosa, libre y presta para producir, pero estamos haciendo lo que nosotros sabemos hacer, que es influir en políticas públicas de manera tal de que esos factores que inciden de manera negativa en la producción, Carlos, y la gente que nos ve, bueno, se vayan corrigiendo e ir recuperando el poder adquisitivo de nuestros trabajadores y el nivel de empleo. Eso se recupera solo con producción nacional, no con importación. ¿Y eso ha tenido resultados, la influencia en políticas públicas? Carlos, tenemos 2 años. ¿Han tenido trabas? Tenemos 2 años que iniciamos estas conversaciones con el gobierno, muy buena nota, como decimos nosotros acá. Quizás los resultados no han venido como nosotros lo queremos o lo pronto que nosotros queremos que ellos vengan y se pongan en funcionamiento. Quizá vamos a 2 velocidades diferentes, pero evidentemente con la esperanza, porque una vez que tú te sientas a dialogar y todo ello, bueno, comienzas a influir y tienes la esperanza de corregir. Y evidentemente, y vuelvo a utilizar ese calificativo de esperanza, de que esto vaya avanzando cada vez más de manera tal de que todos nos sintamos identificados en el país, en el futuro del país y que la parte económica funcione. Ajá. En este momento, ya para finalizar este año, ¿cuál sería el balance que tú haces? No solo de tu actividad, de la actividad industrial. Sí, no, completa. Te comento, Carlos, la actividad industrial, nosotros tuvimos 2 años consecutivos creciendo, en el año 2021 y en el año 2022. Incluso crecimos un 14.7% en el año 2022. Para este semestre, originado por el problema que hubo de flujo de caja también en los meses de agosto, septiembre, octubre del año pasado, se vieron reflejados en este año. Ya estamos analizando el tercer trimestre, la semana próxima tendremos los datos, pero te puedo decir que al cierre del primer semestre tuvimos un decrecimiento de 7.6% de manera promedio. Pero hay sectores que están mejores que otros. ¿Cuáles son los sectores que están mejor? Bueno, alimentos y bebidas se encuentran muy cerca de su punto de equilibrio y con perspectivas de crecer. El sector farmacéutico, de la industria farmacéutica, está creciendo. Los productos no metálicos como arcilla, bloques, cerámica, ha crecido y también madera y papel. Todos los demás sectores han decrecido. Es más o menos el panorama que hay para ese cierre del primer semestre. Vamos a evaluar la cifra de este tercer trimestre y esperemos que se compense esta caída en el cuarto trimestre, pero para ello es necesario corregir los factores que inciden de manera negativa. ¿Venden muchos zapatos? Mira, no, eso es uno de los sectores más deprimidos que hay porque la competencia es sumamente desleal. Todavía pagan, como dicen. Bueno, lo que pasa es que Venezuela, y tú lo sabes, somos excelentes productores de calzado a nivel de calidad. Lo que entra en el país evidentemente es más económico, pero no lo acompaña la calidad. Pero es un tema también de poder adquisitivo. Si no tenemos el poder adquisitivo, el precio es el rey.
no lo acompaña la calidad, pero lo acompaña el precio. Claro. Cuando tú importas, tú Y- vas al mercado y consigues precios más baratos en lo importado que en lo hecho aquí. Claro, ¿no? hay varios factores ahí, Ajá, Carlos. Uno de ellos es la diga. competencia desleal porque pagan unos aranceles muy bajos, en otros entran de contrabando y en otros son ilícitos. Tú a veces estás comprando una marca que crees que es ella y no lo es. Y entonces eso afecta también al consumidor, pero evidentemente hay un tema de poder adquisitivo que hay que trabajar para recuperarlo. Pero ustedes saben cómo se va a recuperar el poder adquisitivo produciendo en Venezuela, generando empleo. Y que el incremento del poder adquisitivo sea sustentable. Y para sustentar cualquier incremento de sueldo y poder adquisitivo, tiene que hacerse a la base de la producción y la Entonces, tú dices productividad. que se ha incrementado lo ilícito. Los ilícitos, digamos que se han mantenido ahí, un gran Contrabando. problema de ilícito, de contrabando. Hay un problema también de que hay que atacar el tema de que competimos en situación de desventaja. Los impuestos nuestros son sumamente altos. Competimos con una tasa de cambio sobrevaluada. Competimos con problemas de servicio, que no es lo mismo trabajar en esos países que trabajar en esto. Competimos con no solo... evidentemente tenemos problemas de financiamiento, pero la tasa que se cobra por ello es muy alta. Aquí pagamos alrededor de un 20% de tasa, cuando en otros países se paga 5 o 6%. Entonces, son limitantes que cuando comparas lo que ocurre en otros países, estamos en una situación de desventaja. Pero a pesar de ello, y no solo quiero hablar de zapatos, nosotros estamos en todos los anaqueles, Carlos. Hemos demostrado que la industria nacional, a pesar de todos los problemas que conocemos, seguimos estando allí, seguimos generando valor, seguimos generando impuestos para los diferentes entes, tanto regionales como nacionales, y estamos acá y hemos demostrado que no solo sí estamos, sino que hacemos productos de excelente calidad. ¿Qué posición tenemos en América Latina? Vamos a un receso, regresamos con esa pregunta. ¿Cómo no? Estamos hablando de lo ilícito y el contrabando. Y otra cosa, te preguntaba, ¿ha migrado mucho el industrial de ustedes afuera? Mira, Con la crisis. hemos perdido mucho personal calificado. Ahora tenemos un gran reto. Primero, mantener a la gente que tenemos. Y en segundo lugar, formar a las nuevas, a la nueva base que va a conducir al país a un mejor futuro. ¿Por qué se va la gente? La gente en principio se fue y sobre todo en esos años donde había muchísima escasez y el poder adquisitivo era muy precario. Hoy hemos recuperado un poco el poder adquisitivo de la gente. Cuando digo un poco, me refiero, te puedo dar un promedio de lo que paga el sector industrial a nivel promedio, está en $189 a nivel de operadores. ¿Es suficiente? No es suficiente, hay que seguir avanzando. Pero como te decía, la industria apenas trabaja un 30% de su capacidad instalada. Para que esto también mejore el poder adquisitivo de la gente, tenemos que recuperar parte de esa capacidad ¿Cómo lo instalada. recuperan? Mira, con producción nacional, con incentivos para la producción nacional. Que ¿Hay esos incentivos? van muy lentos, Carlos. Sí se dice y todos escuchamos que producción nacional es la prioridad, pero los pasos van muy lentos. Uno de ellos es, por ejemplo, la ley de armonización estatal y municipal que se aprobó en segunda discusión. Ella debería entrar en funcionamiento. Ella va a ayudar un poco a ser un poco más competitivo. El tema del IGTF nos perjudica a nosotros los productores nacionales porque nos encarece el producto. Si lo pagas en bolívares, te lo encarecen 12% y si lo pagas en dólares, hasta 18%. Tenemos un tema de que todavía entran productos al país con protección o con aranceles muy bajos, que no es lo lógico. Tenemos varios problemas, entonces debe incentivarse la industria nacional para ello. ¿Y qué ha pasado con la activación del Estado Mayor anticontrabando? Eso fue una propuesta nuestra, evidentemente eso va a ayudar en parte a ello, eso va a tener 3 anillos como lo escuchamos de parte del ministro de la Defensa, en primer lugar en la frontera, en segundo lugar con visitas a los comercios, en tercer lugar con campañas de concientización con el ciudadano para que él sepa qué es lo que está comprando, porque en muchos de los casos él no está consciente de lo que está ocurriendo, ¿no? Okay. Y entonces eso va a ayudar. Queremos que, evidentemente, formar parte de ese Estado Mayor anticontrabando. Tenemos una reunión prevista de manera tal de acordar o compartir ideas en ese particular, de manera que sea exitoso este Estado Mayor anticontrabando. ¿Cómo está tu relación, la relación del sector con el Estado? Muy buena. Tenemos muchísimas relaciones. ¿Tienen crédito? A todo nivel. ¿Tienen crédito? ¿Tienen exoneraciones? ¿Tienen qué beneficios? Bueno, en primer lugar, lo que nosotros sabemos hacer es influir en políticas públicas. Como te decía, Está bien, pero ¿le han hecho caso? vamos muy lento.
Una de ellas, por decirte, como resultado de ello, hacía el desmontaje de la protección que existía a los productos importados. En segundo lugar, la ley que te acabo de mencionar de armonización. Esta ley también, o el Estado Mayor Anticontrabando, es parte de ello. Pero vamos como algo lento. Y la industria nacional necesita dinamizarse, y para dinamizarse tienen que haber incentivos palpables. En ese particular, las relaciones son excelentes, muchísimas relaciones, discusiones en la buena lid, como decimos, pero tenemos que seguir avanzando. ¿Por qué importamos? ¿Porque no producimos porque queremos hacer negocio? En un primer lugar... Y lo importar es más productivo que producir en un primer lugar, de aquí. Carlos, se importó porque había un desabastecimiento. Pero el desabastecimiento se produjo porque había un control de cambio, donde si el Estado no te daba los dólares, era complicado y estabas penado que tú lo hicieras. Había un control de precio con inflación, que era ilógico. Hubo un tema de expropiaciones que nos hizo mucho daño y se causó lo que hubo un gran desabastecimiento. Después ha habido y hubo y la hay una corrección de todo ello, y ahora nosotros tenemos que ir avanzando en ese particular. Hemos venido avanzando en la utilización de la capacidad instalada, pero nosotros hemos demostrado que a pesar de todos los problemas que hay y el tema de servicios también, nosotros estamos en los anaqueles. Entonces, bueno, ya es hora de que compitamos en igualdad de condiciones, que no entren con ningún beneficio arancelario y que luchemos de tú a tú, que es lo que nosotros queremos hacer con la producción nacional. Es por ello lo de los productos importados. También hay un tema, para que nos escuchen, bueno, hay una sobrevaluación de la moneda que favorece a los productos importados. Voy a dar el ejemplo: de enero a septiembre la inflación 150 y tanto % y la devaluación está en 90. Es decir, ¿qué es mejor? ¿Producir, que cuesta más, o importar? Importar. Es un desequilibrio que hay que corregir, y evidentemente de ello tenemos que trabajar. Una de las partes positivas, y que no me lo has preguntado, pero yo creo que me lo vas a preguntar, que cómo nos va a ir en el año 2024, porque es positivo en ello. Bueno, existe un tema ahorita de flexibilización de las sanciones que va a permitir que vengan nuevos inversores y más inversores a extraer petróleo. Eso nos va a ayudar no solo a producir más. En primer lugar, con esta flexibilización de las sanciones, vamos a poder vender el petróleo directamente, no como descuento como lo estamos haciendo con las sanciones, y ese solo hecho nos va a dar entre 30 y 40% más de inversiones. Los pagos van a venir directamente al Banco Central y después de ahí se van a poder dirigir a la Banca Nacional a través del Banco de Venezuela. Es decir, vamos a contar con mayores recursos, Carlos, para afrontar la inflación, que es uno de los grandes problemas que tenemos, pero también que esos recursos sean invertidos en la producción nacional. ¿Tú sientes que el inversionista está entusiasmado para seguir en Venezuela? Porque aquí veo que dice que hasta el 2% del 2023 fue el crecimiento. ¿Ese es bueno o ese es malo? Más o menos. En el caso del sector industrial puede ser que esté debajo de ello o cercano a cero. Hay que crear las condiciones para el inversionista. Esto lo dices tú, que ha crecido el 2%, dice Luis Pichela. Lo que pasa es que, bueno, para los cierres del año se van haciendo ajustes en función a la realidad, ¿no? Cada vez que vaya pasando uno va... ¿Cuál es la realidad en este momento? Vamos a estar cercano al 0%, lo que es la industria nacional para el cierre de este año. 0% es nada, ¿no? Claro, porque ha habido un incremento en el consumo, que no lo negamos, pero ha sido con productos importados. ¿Tú sabes de lo que consumimos, Carlos, cuánto es importado? El 45% en el canal formal. ¿Qué es lo que más importamos? Bueno, se importa de todo. Alimento está allí, evidentemente textil, calzado. Zapatos. Y todo. O sea, el 45% de lo que consume el país se importa y no es lógico. Y si te vas al sector informal es 68%. Entonces eso hay que revertirlo. Tenemos que trabajar para ello y crear condiciones para que vengan los inversionistas de fuera también para hacerlo. Para ello hay que crear las condiciones que estamos trabajando para ello. Para el año 2024, Carlos, se espera un crecimiento notorio por esto que ha ocurrido, evidentemente por la flexibilización de las sanciones y como te decía, los factores que inciden en la producción nacional se vayan corrigiendo paulatinamente. Porque aquí tú dices que con industria y tener un crecimiento. Producción industrial de Venezuela cayó 7%. Ese es en el primer semestre, 7.6% decreció la producción nacional. ¿Qué pasó con las alpargatas? ¿Existen? Las alpargatas ya no se usan. No. No. Pero pronto, Dios mediante, vamos a usar zapatos de mejor calidad. ¿De las alpargatas? Bueno, no, las alpargatas no es que eran de mejor calidad, decían muy cómodas. A bailar sabroso, que la alpargata es nueva. Claro, porque era un producto muy económico sí. para ese entonces. Y
Y bueno, de ahí pasamos a usar zapatos muy buenos hechos en Venezuela, zapatos que nos duraban 2 y 3 años. A eso vamos a regresar, no solo zapatos, alimentos, Carlos. Nosotros acá, yo reto a la gente a veces a que nos diga qué es mejor, lo producido en Venezuela o lo que viene de afuera. Yo te reto que digas un mensaje antes de irte. Mira, el mensaje siempre es positivo, por lo general siempre esperanzado en mejorar las condiciones del país. La industria nacional tiene que ser pilar, un país se va a desarrollar es con su producción nacional. Anteriormente nosotros representábamos un 18% del Producto Interno Bruto, hoy apenas 5%. Y fíjense que en el año 2022 crecimos 14.7% y eso lo vio la gente. La gente siente cuando la industria nacional produce y crece porque eso se ve reflejado en los sueldos, se ve reflejado en el nivel de empleo. Y en el 2024, Dios mediante, corrigiendo los factores que tenemos adversos y con mayor ingresos del Estado, se augura un mejor año para todos nosotros los venezolanos. Que pasen un feliz domingo. Muchas gracias por escucharnos. Gracias a ti, Carlos, por la invitación. Y Venezuela es el mejor país del mundo. Bueno, este programa ha concluido. En la próxima parte conversaré con Ilenia Medina, miembro del Comando de Campaña para el Referendo Consultivo. ¿Qué opinas tú del referendo? Mira, estamos de acuerdo con todo lo que considere va en beneficio del país, recuperar algo que está en reclamación. ¿Tú vas a votar? Y sobre todo, por supuesto. No, bueno. Sí. Gracias. Bueno, ahora estoy con Ilenia Medina, miembro del Comando de Campaña para el Referendo Consultivo, ¿no? Y hermana de un gran amigo mío, Pablo Medina. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Yo quiero saludar primero a los usuarios de tu programa, Como yo. histórico programa, recordando que el santo y seña del pueblo venezolano es el sol de Venezuela, nace en el Esequibo. En coro. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Muy bien, muy activa, muy emocionada. ¿Qué te ocupa y te preocupa en este momento? Bueno, me llena de mucho orgullo, mucha honra para mí es ser parte del Comando Venezuela Toda, que está organizando todo lo referente en movilización, enseñar a votar y difundir al pueblo venezolano, informarle al pueblo venezolano que estamos en un momento histórico, estamos realizando prácticamente la campaña admirable, una gran oportunidad para hacer posible que el legado de Bolívar, de nuestros padres libertadores, sea un hecho efectivo, recuperando en el marco del derecho, del debido proceso, en el orden internacional establecido en el Acuerdo de Ginebra, que el pueblo venezolano, una vez más, por 7ª vez, pero la primera en este tema tan especial, que participe en la construcción en relación al Esequibo, cómo recuperar un territorio que nos pertenece por derecho, como es el territorio Esequibo. Eso es importantísimo, la gente está muy emocionada, muy contenta. Yo creo que, como bien sabes, la gente siente de manera muy profunda el sentimiento patrio, está muy latente. ¿Tú sientes que el país todo se ha unido en esto? ¿O hay disidentes? No, siempre hay. Pretender que la unidad sea 100% es prácticamente muy difícil, ¿no? Pero creo que vamos por muy buen camino. El evento que realizó, por cierto, el presidente de la República para hacer una clase de verdad, aula abierta, como creo que fue, como él la calificó, para hacer un recuento, pero extraordinario. 6 momentos en relación a la historia del despojo, la lucha de todos los jefes de Estado, tanto en la Cuarta como en la Quinta República, que se podrán decir cosas, porque todos tenemos opiniones. Sin embargo, nunca, jamás en la historia, desde 1899, ningún jefe de Estado dejó de reclamar, dejó de señalar que había sido una usurpación el lado arbitral de 1899, y cada uno puso todo de su parte para marcar la pauta y decirle al mundo y a Venezuela, ese territorio es nuestro. Entonces es una gran oportunidad. El referendo consultivo es parte de la construcción de 1999, la constituyente del 99, que dijo una Venezuela, un modelo político, democrático, participativo, responsable, y es absolutamente cierto. Pero Guyana está dura.
no cede. Bueno, fíjate tú, ¿Cómo imponer, bien. cómo imponer una posición No. frente a una posición así? Digo yo. Bueno, pero fíjate tú que Guyana lamentablemente no es Guyana. Guyana realmente la están usando Claro, pues. los factores los factores de dominación, las transnacionales, Estados Unidos y Reino Unido. Es lo mismo ¿Y que cómo ocurrió en tú- ¿Y 1899. cómo tú puedes con esos dos factores? No, yo creo que, mira, la reacción no dejó de sorprendernos. La reacción de Guyana, de Estados Unidos, del señor que está en la OEA, que realmente no es expresión de nada, Almagro, Ah. de la Commonwealth, que les dé pánico que el pueblo venezolano tome una decisión, eso es un derecho. Nadie nos puede quitar, es un derecho humano, para comenzar, la participación política. El construir juntos una decisión trascendental es un derecho humano, tal como está en la Constitución, un derecho político, pero también es un deber, porque cuando persisten las amenazas desde 1899 hasta 2000, hasta esta época, de una manera u otra, siempre ha estado latente. Del lado arbitral al Acuerdo de Ginebra siempre ha habido reticencia, no solamente de Guyana, sino de los de siempre, de los que están cometiendo ese desastre en Palestina, Estados Unidos, Reino Unido y los factores dominantes, el poder financiero, y no es distinto en Venezuela. Yo quiero decirle al pueblo venezolano, Reino Unido fue quien le entregó indebidamente el territorio palestino a un factor que no correspondía. Pero lo más grave es que no se les consultó. Y en este caso, que es totalmente distinto, también el Reino Unido y Estados Unidos se complotaron en 1899 para despojarnos del territorio a pesar de la fulana doctrina Monroe. América para los americanos, o sea, para los norteamericanos. Castro se opuso. ¿Perdón? Castro. Esa es una larga historia que uno pudiera señalar. Pero Cipriano Castro. Sí, claro. No Fidel. No, por supuesto. Yo lo que quiero decir es que lo importante es lo que ha sido la historia venezolana, en este caso, y las reacciones. ¿Qué es lo que ha pasado para que la gente pueda entender que eso no ha cambiado? Claro. Son los mismos que nos despojaron, pretenden reeditarlo ahora con la Corte Internacional de Justicia. Y la decisión no puede estar solamente, el presidente toma la decisión, pero es necesario que el pueblo venezolano defina la ruta colectivamente, qué debemos hacer. Porque fíjate tú que algunos preguntan, ¿y por qué ahora? ¿Es porque vienen las presidenciales? No, de verdad que no. Nosotros no hubiésemos querido, sino que siguiera la ruta del Acuerdo de Ginebra, que establece una serie de modalidades, de mecanismos de negociación diplomáticos para construir juntos una solución mutuamente satisfactoria, práctica entre las partes. Ese espíritu es un único en el mundo, de un tratado de controversia territorial como el Acuerdo de Ginebra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A partir del 2015 se abandona claramente por parte tanto del gobierno de Guyana como el secretario general de Naciones Unidas, que evidentemente lo estaban empujando en la Exxon, y deciden llevar sin consentimiento de Venezuela el caso a la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es un órgano de Naciones Unidas, pero en la cuarta se decidió los gobiernos de ese momento, de 1966, Leoni en ese momento, y luego los subsiguientes, decidieron correctamente desconocer la Corte Internacional de Justicia, no aceptar la competencia. Pero te quiero decir lo siguiente, rápidamente. Y a partir del 2015 nos obligan a Venezuela, intentan obligar a Venezuela a desconocer su historia, su constitución que prohíbe que los temas de soberanía y de integridad territorial los decida un órgano extranjero. Y es por eso que hay que preguntarle, porque el 6 de abril del 2024, el próximo año, Venezuela debería, según, hacer una contramemoria. ¿Vamos o no vamos? Aquí dice, diputada Ileña Medina, se estudia la posibilidad de quitar nacionalidad a dirigentes opositores. ¿Eso es posible? En este momento. Dice aquí, No, el Picasso.
Mira, yo lo que digo es, fíjate tú, Mira, son dos aquí dice, cosas. Ilenia Medina, diputada Sí, por el sí, sí, Partido sí, ya te lo PPT. veo. Ok. Fíjate tú, son dos momentos, son dos momentos. Cuando son dos momentos, eso, lo que tú estás leyendo ahora, obedece a un planteamiento que hicimos en el marco del referéndum, perdón, en la constituyente del 2017. Ah, ya. Cuando empezamos a discutir con la gente, con los movimientos del partido, si vamos a ir a hacer algunas reformas Ok. a esa constitución del 99. No Bueno. se hizo. Y la gente empezó a señalar, si es un crimen establecido en el Código Penal, que un venezolano que tiene el deber es un compromiso, es una obligación, Ya. cuidar la paz, cuidar la soberanía, cuidar cómo es que Ok. este grupo le entregaron a Estados Unidos la Ok. soberanía, la paz, y allí hay un despojo. Bueno. Ellos renuncian a su Estamos nacionalidad terminando el programa. espiritualmente. Un mensaje final. Bueno, lo que te quiero decir que ahora, en relación a ese tema que tú me preguntas, nuestro planteamiento es la paz, Ok. la unión de Venezuela. Ahora, si Ok. alguna persona decide no renunciar o desiste de ir al referendo consultivo, Ok. tendrá que ver con su conciencia, porque sus nietos y tus tataranietos le Ok. van a preguntar en algún momento, ¿qué hiciste Claro. tú para defender al Esequibo? Bueno, gracias, amiga. Gracias. Gracias Muy a usted, corto el amigo tiempo. televidente. En la primera parte voy a conversar con Ricardo Soto Rosa, urólogo oncólogo. Doctor Ricardo Soto Rosa, Así es. urólogo oncólogo. ¿Tú naciste en Caracas? Sí, aquí en Caracas y aquí he desarrollado toda mi vida. Sí. ¿No ha viajado? Bueno, de placer No. y hacer algunos cursos también. No a estudiar. Algunas veces, ¿Qué te motivó a ti a escoger esta profesión? bueno, es la vocación de servicio, la vocación de ayudar al que lo necesita en un momento dado. ¿Pero qué te inspiró? Bueno, digamos que desde pequeño me apasionó siempre la parte médica. Tenía un tío que era como una gran inspiración para mí, mi tío Paco Soto Rosa, que era médico, era un médico de esto general, un médico que tenía una agudeza en cuanto al diagnóstico clínico muy precisa. Y siempre pues tenía mucha cercanía con él y le tenía una gran admiración cómo ayudaba a las personas, ayudaba a los pacientes, cómo podía restituir la salud de todos aquellos que llegaban no solamente con problemas médicos, sino también con sus problemas de tipo espiritual en algún momento, ¿no? Porque sabemos, y eso me lo enseñó muy bien, que el hombre es una unidad biopsíquico-social, es decir, es un cuerpo que tiene una mente y tiene un entorno social. Y cualquiera de esos tres aspectos que se afectan van a dar el fenómeno de la salud o la enfermedad. Por ejemplo, una persona que tiene una gripe, esa gripe le produce un estado un poco incómodo, lo pone de mal humor y ese mal humor puede hacer que tenga un conflicto con algún familiar. E igualmente, una persona que está en un entorno que es bastante complicado, que está lleno de estrés, de angustia, eso va a generarle un estrés permanente que puede desarrollar una secreción muy alta de ácido en el estómago, llevándolo a úlceras en el estómago y a sangramientos incluso. Entonces, un problema que es social se puede transformar en un problema biológico y un problema biológico en uno social. Es una unidad que no es divisible, sino es indivisible. ¿A ti te da gripe? Bueno, con cierta frecuencia. ¿Sí? Sí, pero de vez en cuando, digámoslo así. Los médicos tenemos, por el hecho de estar en tanto contacto claro. con tanta patología, vamos haciendo una inmunidad un tanto especial. Claro. Y cuando nos enfermamos, las enfermedades nuestras son muy particulares. Tú sabes que a mí no me da gripe nunca. Felicito. Sí, sí. Dígame la receta. Yo creo que fue una vacuna que me puse hace como 7 años. Ajá. Pero todavía como que, gracias a Dios, pues.
Todavía es como que es efectiva. Oye, me parece que sí, ¿No? una maravilla. Hay vacunas ahorita contra la gripe. Sí, claro. Y son efectivas, de verdad. Son efectivas, pero el problema es que son efectivas por un tiempo corto, porque el virus de la gripe tiene una capacidad muy particular de mutar. Sí. Y entonces la vacuna que fue efectiva hace un año ya no lo es ahora, y así va pasando, ¿no? ¿Cómo está Venezuela en eso de las vacunas? Bueno, se hace el esfuerzo. En Venezuela ponemos nuestra mejor energía para que las cosas caminen y se hagan bien. Y pues, hay vacunas. Aquí hablamos de jornadas gratuitas de despistaje de cáncer de próstata. ¿Cómo es eso? Mira, ahorita estamos en el mes de noviembre. El mes de Ajá. noviembre se ha dado en llamar el mes de la salud masculina y es en el mes en que hacemos un llamado de atención con respecto a diferentes patologías que afectan al hombre, en especial el cáncer de próstata, porque el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente que ocurre en el hombre, pero no es la causa más frecuente de muerte por cáncer en el hombre, porque es un cáncer que se cura, siempre y cuando se diagnostique a tiempo. Entonces el llamado es a que todos los hombres mayores de 40 años de edad deben de hacerse un chequeo urológico todos los años, de manera tal que a través del examen físico y a través de la determinación de un examen de laboratorio llamado antígeno prostático específico o PSA, se puede hacer el descarte si pudiese o no haber la sospecha de cáncer de próstata en ese hombre. La próstata puede producir diferentes patologías o tiene asiento de diferentes enfermedades, como son los procesos inflamatorios o infecciosos llamados prostatitis, que es cuando es colonizada por microbios o bacterias. Hay el crecimiento benigno de la próstata, que es la hiperplasia prostática, que es esto que empieza a ocurrir en el hombre donde el chorro se le hace más lento, más fino, se para en la noche a orinar varias veces, tiene dificultades en el momento de iniciar la micción y en algunas oportunidades orina como en 2 tiempos. Eso es la hiperplasia prostática No tiene benigna, cura. que eso tiene cura a través de medicamentos y a través de cirugías que hacemos. Pero la otra enfermedad, que es el cáncer de próstata, esa no da ninguna sintomatología, sino cuando está muy avanzado. Y ya no tiene cura. Y tiene cura siempre y cuando se diagnostique a tiempo, pero hay que diagnosticarlo antes de que comience a dar estos síntomas. Por eso uno dice que muy poco se localiza antes. O sea, Ya cuando está desarrollado. se hace el diagnóstico precoz siempre y cuando se haga el chequeo urológico anual. Ahora, si la persona no va a hacerse sus controles, pues cuando un cáncer de esto comienza a desarrollarse, van pasando los años y llega un momento que la primera manifestación a veces es la fractura de un hueso, porque son las metástasis que ha dado el cáncer en otros sitios distantes de su localización en la próstata. Entonces, debemos de evitar esa condición tan lamentable de que un hombre pues nos vaya a llegar con una fractura de la columna, una fractura de los huesos del fémur, porque tiene un cáncer avanzado de próstata. Y precisamente para evitar que esto ocurra es muy importante y es el llamado a hacer este chequeo urológico anual, que es algo bastante sencillo y donde no solamente hacemos el diagnóstico o hacemos la evaluación o el despistaje del cáncer de próstata, sino vemos estas otras patologías, como que si el hombre está teniendo un crecimiento prostático que no lo deja orinar bien, que hay que corregirlo, si es que tiene piedras o cálculos a nivel de las vías urinarias, si tiene trastornos en su desempeño sexual, porque hay otras esferas que tienen que ver con la salud masculina, como por ejemplo también es la caída de la testosterona, que comienza a descender a partir de los 35 años de edad en 1% anual. ¿Y cuál es la solución a eso? Hay que poner testosterona sustitutiva siempre y cuando el hombre pueda recibir esta medicación. Y de esa forma se restituye. ¿Eso no es más peligroso que estar sin testosterona? No, es que la testosterona hace falta, es una hormona importante en la salud del hombre. Ahora bien, si hay el riesgo del cáncer de próstata o tiene un cáncer de próstata, este hombre pues es una contraindicación para darle la testosterona. Pero una vez que se ha descartado y que se ha visto que es un hombre que reúne las condiciones para darle su testosterona sustitutiva, se hace y esto le va a regenerar su masa muscular, va a disminuir la masa grasa. ¿Qué es la testosterona? Vamos a un receso, te hago la pregunta. ¿Cómo no?
Bueno, ¿qué es la testosterona? Y luego hablaremos de las jornadas gratuitas que tienen ustedes para el despistaje, ¿no? Bueno, fíjate, la testosterona es la hormona sexual masculina. Es una hormona que es producida básicamente por los testículos y ella se va a encargar de una infinidad de funciones dentro del organismo del hombre. La testosterona va a tener influencia en la producción de los espermatozoides para lograr la reproducción de la especie, va a tener relación con el deseo sexual. Hay receptores de la testosterona en cada uno de los distintos órganos del cuerpo de un hombre. La testosterona es la que le va a dar la fortaleza muscular, el desarrollo de los músculos, la fortaleza ósea, tiene que ver con el ímpetu y el deseo y, por ejemplo, cuando comienza a fallar los niveles de testosterona, empiezan a ocurrir una serie de cambios en el organismo de este hombre. Entre esos cambios están una disminución de la masa muscular que empieza a ser sustituida por grasa, es cuando comienza a aparecer la lipa, empieza a tener el individuo una disminución de sus apetencias, no tiene tanto deseo sexual y no tiene tanto deseo de hacer cosas que antes le gustaban. Entonces se va quedando en su casa, se va retrayendo y van ocurriendo una serie de cambios que hacen pensar que lo que le está pasando a aquel hombre es que tiene un problema depresivo y muchas veces incluso es llevado al psiquiatra y lo que tiene es una disminución de la hormona testosterona que al reemplazarla él va a recuperar su bienestar, ¿no? Y en el caso de las mujeres. En el caso de las mujeres tienen sus hormonas también femeninas y hay también un poquito de testosterona que tienen las mujeres. Y hoy en día se utilizan pequeñas dosis de testosterona para mejorar el deseo sexual y el desempeño de la mujer también. Ajá. Aquí dice que hay unas jornadas gratuitas. Mira, hay unas jornadas gratuitas que se están haciendo en diferentes centros asistenciales durante este mes de noviembre, precisamente porque estamos llamando la atención con respecto a la salud masculina y a esta enfermedad como es el cáncer de próstata, que es una enfermedad que no se le debe tener miedo, se le debe tener es la conciencia de que existe y que se puede descubrir y curar en forma precoz, a tiempo y recuperar a un hombre que se ha podido perder, que hemos podido perder esa vida, que hemos podido perder ese padre de familia o este trabajador en un momento dado. Entonces, ¿qué tiene que ver la alimentación con el cáncer de próstata? Bueno, fíjate que la alimentación tiene que ver con la salud en general. Tú sabes que hay lo que dicen que eres lo que comes. Entonces, bueno, hay algunas sustancias que se consideran buenas para la próstata, como son los licopenos, que son sustancias que libera el tomate, el pimentón cuando son asados. Y esto dicen que tiene algún efecto que puede ayudar a prevenir el cáncer de próstata, pero realmente... ¿El tomate asado? Sí, por eso que decían en un momento dado que era muy bueno comer pizza para ayudar a evitar el cáncer de próstata, ¿no? Existen también, bueno, factores de riesgo como es uno alimentarse adecuadamente, el hecho de tener una ingesta abundante de grasas, por supuesto el fumar cigarrillo es algo que no solamente afecta los pulmones, sino que tiene otro órgano blanco importante dentro del sistema urinario como es la vejiga. Hay mucho cáncer de vejiga derivado del fumar cigarrillo. Y en líneas generales, pues el mensaje es que debemos de tener una alimentación balanceada, donde debemos de comer un poquito de cada cosa y no mucho de algo, porque el hecho de exagerar las porciones o exagerar alimentarse de un solo rubro, pues es inconveniente para la salud, ¿no? Aquí dice que 5 segundos bastan para examinar la próstata. Claro. ¿Sí? Eso es Entra y rapidísimo. sale. Dice es como toca el timbre. Entonces, es algo muy sencillo que por supuesto, en nuestro medio, en nuestra Venezuela, en nuestros chistes, eso ha dado pie para muchas bromas, ¿no? Pero realmente cada día el hombre toma más conciencia de la importancia de hacerse ese chequeo general y que tiene dentro del chequeo ese pequeño toque que nos va a permitir saber si su próstata está sana o no, si hace falta hacerle algún estudio, si hace falta ir un poco más allá
para darle tratamiento. Y fíjate que los tratamientos hoy en día son muy diversos. El cáncer de próstata se puede tratar desde lo que se llama la vigilancia activa, que es no hacerle nada, sino simplemente ir observando en casos muy seleccionados. También tenemos el tratamiento focal del cáncer de próstata, que se puede hacer a nivel del consultorio, sin necesidad de que el paciente sea hospitalizado y con un procedimiento mínimamente invasivo. Luego tenemos casos en los que sí es necesario hacer una cirugía y vamos desde la cirugía abierta hasta la cirugía robótica, que es bien sofisticada y muy precisa. Tenemos tratamientos también con medicaciones y tratamientos con radiaciones. O sea, hay una gama muy amplia de tratamientos que nos van a permitir tratar y curar el cáncer de próstata. Y mientras más pequeño y más precoz lo hacemos, es menos invasivo el procedimiento que debemos de hacer para lograr tratarlo y curarlo. Han salido en la medicina muchas tendencias. Yo tuve un médico que me decía que él tenía en su consultorio una cámara, cuando la gente se metía yo no sé cuántas horas y salía nuevecito. ¿Tú has oído eso? Hay las cámaras hiperbáricas Esa. que le dan ¿Tú qué piensas de un eso? alto nivel. Bueno, tiene aplicaciones muy buenas. Por ejemplo, en lo que son las heridas, las úlceras tienen una gran ayuda en las personas que han tenido accidentes cerebrovasculares, que tienen falta de oxigenación en determinadas partes del cerebro, los ayuda muchísimo en distintas patologías. Es bastante Pero bueno. si tú no sientes nada, ¿por qué te vas a hacer un examen en la cámara hiperbárica? ¿Por qué te vas a meter en esa...? Bueno, a lo mejor para conversar algo chévere allá adentro, no sé. ¿Con quién? No, porque no va solo, van acompañados. ¿Ah, sí? Es como un submarino. Ay, cuidado, es peligroso. Bueno, Ah, imagínese. ¿Qué otra cosa me puedes decir? Bueno, yo le puedo decir que estamos en este mes pues haciendo este llamado de atención con respecto a la salud del hombre, que es necesario hacerse todos los hombres el chequeo urológico anual a partir de los 40 años de edad para poder diagnosticar a tiempo cualquiera de las diferentes patologías, que el hombre también tiene derecho a recuperar su bienestar y su salud. Si está teniendo problemas para orinar, ¿por qué no consultar? Si está teniendo problemas donde está pensando que su testosterona está baja, pues debe ir y acudir, porque existen las herramientas necesarias para poderlo curar, para poderlo restituir, para mejorar sus condiciones de salud. Igualmente, si tenemos trastornos de fertilidad, el hombre debe preocuparse mucho de su fertilidad, en especial el hombre joven que tiene por delante la necesidad pues de reproducirse, de casarse, de tener familia. Entonces siempre es conveniente hacerse su evaluación a tiempo. ¿Y cuál es el tratamiento para la infertilidad? Bueno, hay muchos tratamientos de acuerdo a cuál sea la causa de la Medicina en la fertilidad. farmacia, digo. Hay medicinas en la farmacia, hay cirugías que hacemos. Una de las causas más frecuentes de infertilidad en el hombre es la presencia de varices en las venas que drenan al testículo, porque los testículos se encuentran fuera del cuerpo, en las bolsas escrotales, porque ellos necesitan una temperatura inferior a la del cuerpo, en unos 2 grados centígrados. Entonces, todo lo que recalienta el testículo, por ejemplo, ponerse la lacto arriba de las piernas, hacer parrillas con frecuencia con los carbones cerca, meterse en baños de sauna, de vapor. Nada caliente. Eso puede afectar, sí, eso puede afectar la producción de los espermatozoides, y la presencia de varices alrededor del testículo lo recalientan, y es una de las principales causas de trastornos de fertilidad del hombre. Entonces, todos aquellos hombres que han pasado ya más de 1 año teniendo relaciones sin protección y no logran el embarazo, es hora de hacer una evaluación de la pareja, comenzando con el espermatograma del hombre, que es el examen más directo, más económico y más sencillo de hacer. Bueno, ¿qué otra cosa, un mensaje final antes de irte? Bueno, para mí fue realmente un placer compartir con usted y con toda la audiencia este momento, y el mensaje, pues, una vez más, llamarlos a que tengan conciencia en ese sentido, de que hablen con sus familiares, padres, amigos, hermanos, en fin, de que hacer el chequeo urológico anual es fundamental y que tenemos todas las herramientas necesarias para hacerle y restituirle la salud en el momento que no la tengan, y una de las mejores maneras es prevenir para evitar las enfermedades. Prevenir para no lamentar. ¿Es así? Gracias, doctor. Muchas gracias, don Carlos. Gracias a usted, amigo televidente. Se terminó el programa.